los locutores deben organizarse gremialmente. Corría el año 1933 y esta idea era manifestada por el locutor y luego actor Roberto Airaldi, Daddy. Una revista dedicada a la radio señalaba en un editorial: Daddy es un lírico, sueña con la unión de todos los speakers y con una defensa social. E incluso para el común de la gente, el caso era risueño. Manifestaban que eran muy pocos y que podían hacer 4 gatos. A pesar de ser un año bastante conflictivo políticamente hablando, también se producen algunos logros importantes y Airaldi concreta a fines de ese 1933 su cometido. Se crea la Asociación Argentina de Locutores, con la presidencia de Antonio Petrone. Se efectúa un festival artístico para recaudar fondos, pero la flamante entidad se mantiene algo más de un año. Recién 10 años después, la madrugada del 3 de julio de 1943, los locutores crean el sindicato que agrupa a todos los locutores del país, la Sociedad Argentina de Locutores, que se organiza con filiales en todo el interior. Se establecen los acuerdos salariales para cada categoría de emisoras y además se crea la obra social. Han pasado 73 años y a pesar de los problemas que a diario se presentan, la SAL sigue trabajando activamente para el bienestar de sus afiliados y asesorando a todos los locutores. Esta es la primera sede de la SAL, en la calle por entonces Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen. Después de esta breve reseña, es bueno recordar en este día algunos de nuestros predecesores. Contaba Roberto González Rivero que allá por mediados de la década del 40 comenzó su actividad como presentador de la cancionista rosarina Eve Bedrune, casi en forma fortuita, y fue lo que le posibilitó presentarse como suplente en Radio El Mundo. Antonio Carrizo, quien como muchos, incluido quien les habla, comenzó en las viejas propaladoras de los pueblos del interior. Cuenta su primera experiencia en Buenos Aires. Cuando llegué a Radio El Mundo, me recomendó a Barton para que me tomara una prueba. Yo llegué a las 8 de la noche a Maipú 555. Entonces ahí me tomó una prueba. Al terminar la prueba, yo estaba muy emocionado, porque para mí yo no conocía ni siquiera Buenos Aires, el primer día que yo vivía en Buenos Aires. Entonces me dice, ¿quiere ver algo? Y le dije, por ejemplo, ¿qué? Le pregunté, tenía 21 años. Y me dijo, mire, está por empezar el programa de Sandrini, que era uno de los grandes acontecimientos de la radio. Eran multitudes en la vereda para escucharlo, las grandes noches de Radio El Mundo. Y me hizo pasar al control, que era una especie de Santa Santorum, ahí no podía entrar nadie, pero como ya empezaba, estaba Sandrini, Coronato Paz, que era el libretista, los locutores eran Rudy Laguri, Luisita Montenegro, Valentín Viloria, el animador Ignacio de Soroa, los actores eran los del elenco de Radio El Mundo, Mangacha Gutiérrez, Tincho Zavala, Pascual y seguramente Canónico, Héctor Pascual y Juan Laborde. Y eso es lo que vi por primera vez. Y Sandrini, cuando empezaba el programa, se sacaba un chicle y lo pegaba arriba del micrófono. Era como un chicle. Era en el estudio B, al fondo, sí, ahí. Yo tengo 2 programas que ligo mucho como primer programa. Uno fue de locutor comercial con Maurice Chevalier. El de Chevalier fue importante. En esa misma sala yo vi cantar a Marian Anderson, que era una negra elegante cantando Negro Spiritual, que había anunciado previamente un maestro del tema, que era Jorge Omar del Río. También los comienzos de Héctor Larrea fueron en una propaladora. Atención, tiendas, la liquidadora liquida, trajes de pura lana, 159. Y tenía los discos 78 todos amontonados ahí, ponía lo que a mí me gustaba. Tenías que bajar el volumen del disco y salía mezclado. Ahora, ¿quién lo escuchaba? No sé. Y después en la red de parlantes que yo trabajaba, hacía el mismo rapidísimo que hice en un comienzo. Me contaba Pedro Aníbal Mancilla.
quien revalidó allá por los años 60 su habilitación peruana. Hace muchísimos años, cuando estaba en el colegio, en Lima, ¿no? En el colegio salesiano en Lima, habían unos equipos de transmisión y se practicaba distintos deportes, como en todos los colegios, ¿no? Entonces habían algunos que transmitían. Y también yo me animaba, me gustaba mucho, era más chico que todos los demás, y le decía, me dejan a mí, bueno, y entonces decía, por ejemplo en el fútbol, ¿no? Decía, corre peligrosamente por el costado derecho de la cancha, Gómez Sánchez se acerca al área chica, patea fuerte, alto y desviado. Las acciones, bla, 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 y así empecé, ¿no? Después decíamos avisos en broma, ¿no? No escuchaba a nadie. Y fue pasando el tiempo y allá en Perú hay un sistema por el que, haciendo un curso regular de un año, se otorga un permiso para poder trabajar, ¿no? Un carnet. Entonces empecé a trabajar en una emisora que se llamaba en ese momento Radio Central, en Lima, ¿no? Después trabajé en varias emisoras, hasta que por fin, después cuando orienté mi futuro hacia la Argentina, y me enteré de que podía revalidar el carnet de Perú, y entonces hice los trámites y pude participar de la radiodifusión argentina al lado de compañeros a quienes siempre recuerdo con mucha alegría, porque siempre me trataron muy bien. Podría nombrar a muchos. A Tita Armengol, por ejemplo. Estaba el señor Brieta haciendo de locutor y yo, muy esperando, le dije, ¿quiere que le ayude? Y aquí me detengo, no sin antes traer una voz cara a mis sentimientos, porque fue amiga, compañera de trabajo y vecina. Y a través de ella, mi homenaje a muchas locutoras de una época muy especial de la radio. Graciela Mancuso. En el 73, en Rivadavia, en Música Verdad, pero nosotros ya estábamos en la misma radio. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no sé, hacía los turnos, imagínate, hacía poco que me había recibido. Juan Alberto se recibió en diciembre del 69, y yo me recibí en diciembre del 70 de locutora. Él se recibió un año antes. Entonces, imagínate, uno en las primeras etapas de la vida, ¿qué hace? De la radio que te llaman. En esa época no se llamaba casting. Nosotros íbamos a las radios, nos tomaban en una cinta, tomaban las pruebas, nos ponían ahí unas tandas, por ahí algún aviso un poco diferenciado, un institucional, digamos, y algunas noticias, aunque en aquel momento las locutoras, muchos no hacíamos noticias. Es mucho más reciente el tema de que las locutoras empiecen a estar, porque era como que el departamento de noticias de cada radio era total y absolutamente masculino. Entonces, vos ibas a todas las radios posibles, pedías una entrevista con el jefe de locutores, ellos te decían los días que tomaban prueba, y una iba, y ahí ellos te grababan y te almacenaban. Eso es cierto. Y por ahí cuando necesitaban, te empezaban a llamar. Y quiero decir esto, no hay nada mejor que alguien te escuche al aire, como decir, ay, esa chica que escuché suponte en Continental, o en Rivadavia. Ah, ¿no? Y empiezan a averiguar teléfonos y todo eso. También eso ha pasado, que me han llamado a mi casa, me llamaban a mi casa y me decían, usted, señorita, sí, bueno, usted no querría venir a dar una prueba a nuestra radio, ¿cómo no? Decía yo, por si me había olvidado, o no conocía, o no sabía todavía quién era el jefe de locutores, ¿cómo no? Con mucho gusto, y entonces me citaban para el X día y ahí uno iba a dar el examen. Mira, a Rivadavia a mí me llevó de la manito Lionel Godoy, porque yo estaba haciendo turnos en Radio Argentina, en ese momento que lo dirigía un señor que había tenido orquesta de tango, además que era conocido de mi papá, pero yo no entré a Radio Argentina porque él era conocido de mi papá, yo fui a dar una prueba, y cuando el director de la radio, que era Antoñito Maida, que en la década del 40 y del 50 tuvo orquesta de tango y demás, me escucha, dice, ¿cómo se llama esta señorita? Graciela Mancuso, le dijeron. Bueno, llama a mi casa y me pide una entrevista y yo voy, muy amable, un caballero, entonces en un momento me dice, dígame señorita Mancuso, ¿usted qué relación tiene con el señor Domingo Mancuso? Entonces yo me lo quedo mirando, digo, nada más y nada menos que es mi papá. Pero querida, ¿cómo no me dijiste? Pues la hija de un amigo. Entonces me dice, bueno, ¿cuándo querés empezar a trabajar? Le digo, cuando usted me diga, lo que pasa es que yo quiero trabajar, si a usted le parece que yo puedo trabajar acá. Nada más. Feliz Día del Locutor.